En la integral simplemente es la corriente que está aquí, la corriente a fasor, eso no tiene ningún problema, corriente fasorial, sobre j omega. Ya. La integral lo que hace es, no es un producto, es un cociente. Es la única diferencia. ¿Qué fue lo que pasamos a ello? Pues este operador. El operador de la integral es 1 sobre j omega. A eso equivale el operador. No más. Lo otro, ¿que dónde sale la integral diferencial? Pues fácil. Repase circuitos de primero y segundo orden. Ahí está. Repase los métodos que vimos. Todo lo que ya vimos por repasar. Ahí está. Bien. Profe, ¿su merced subió los videos de las clases? Ni idea. Si Su merced revisó, ¿quién se da cuenta? su merced que iba a subir los No videos de sé. las clases para algunos compañeros. No sé si revisaron. Revisen. No me acuerdo. Bien, eso es todo lo que hay que hacer ahí. Donde aparezca la derivada, pues, el operador de dt lo pasan como j omega y donde aparezca el operador integral 1 sobre j omega. ¿Listo? Eso es todo. Bien. Vamos a hacer 2 ejercicios hoy a practicar. El primer ejercicio, pues, muy sencillo. Vamos a hacer este que está acá. Bien, aplicarnos. Esto no lo hemos hecho, ¿cierto? Pregunto. No me acuerdo. Creo que lo referencié, pero no lo hicimos. Este lo piden aplicar por varios métodos, no superposición, mallas y Thevenin. En este caso, pues vamos a aplicar nosotros superposición para ver qué pasa cuando ya me dan el circuito en frecuencia con fuentes que ya están en frecuencia. Nótense que si está todo el circuito en frecuencia, yo debo considerar que tienen la misma frecuencia, ¿sí? Aquí esta fuente es 10 ángulo de 0, la misma frecuencia que esta de 50 ángulo de 30 grados. Deben tener la misma frecuencia. Bien, entonces aquí pretendemos hacer este ejercicio por varios métodos, nodos, superposición, mallas y Thevenin. En este caso, pues voy a aplicar superposición. Lo pueden confirmar, vuelvo y repito, por mallas, nodos y Thevenin. ¿Qué me piden? Hallar I sub 0. Aquí está. Me piden de este problema hallar esta corriente que está aquí. ¿Sí? Voy a trabajar para llegar a esto. Bien. Aquí es importante, voy a aplicar superposición, pero la superposición se aplica a circuitos cuando tenga frecuencias iguales, que es el caso que estamos aplicando acá, y frecuencias diferentes. En este caso estamos aplicando un circuito de frecuencias iguales. Como tenemos aquí el circuito, nótense que ya está en frecuencia, no hay que pasar, no hay que hacer tabla de tiempo a frecuencia. ¿Por qué? Porque ya está en frecuencia, ya no hay necesidad de hacer eso. Entonces lo único que hay que hacer aquí es solucionar. Pero aquí les coloqué, el circuito está en frecuencia, ya lo he dicho. Por lo tanto, la fuente del circuito tiene la misma frecuencia angular. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente. Tienen la misma frecuencia. A menos que lleguen y me digan, no, tienen diferentes frecuencias. Pero generalmente estos circuitos pues, ya están dados en frecuencia y la frecuencia es la misma. Aquí, ¿qué sucede? Si observan, no me dice qué valor tiene de frecuencia el problema. Entonces, si no me dicen, cuando yo lo pase a tiempo, porque en algún momento me pedirán pasarlo a tiempo, pues omega, pues queda indicada. ¿Sí? Otra sería que dejaran 2 pi
2πf, ¿dónde está f? 2πf, y que esa f valga, no sé, una frecuencia de 60, que por lo general es lo que trabajamos en Colombia, sobre segundo. Esto, sí, vuelvo y repito, la frecuencia es igual a 60 Hz. Si el circuito no le da esa información, pues simplemente deje omega indicada. Y ya, resuelto la situación. No hay que hacer nada más. ¿Sí? Si no dan la frecuencia, se deja indicar ahí ya. ¿Sí? Coloquemos aquí la frecuencia angular para que no se pierda. Esta frecuencia es la que yo hablo. ¿Por qué es importante esa frecuencia? Porque cuando ustedes pasen a tiempo, ustedes van a necesitar encontrar, si el ejercicio me pide la corriente en el tiempo, entonces me quedaría lo siguiente. ¿Sí? La magnitud de la corriente, que recuerden que era I sub m, coseno, recuerden que estamos trabajando con la parte real, y aquí me quedaría indicada lo que les estoy comentando. Omega t más, voy a colocarlo de forma general, más por menos daría menos, más por más da más, entonces lo coloco de forma general, teta. Ahí estaría. Teta sub I, ¿no? Porque es corriente lo que estamos trabajando. Eso es importante. ¿Sí? Si les piden evaluar para alguna situación en particular y no les dan la frecuencia, pues en ese caso pues podrían utilizar la frecuencia en la cual trabajamos en Colombia, 60 Hz, y con eso pues deducen la frecuencia angular y la reemplazan por si tienen que hacer alguna operación extra. Si no, pues la dejan indicada y ya. Dejan ahí. Bien. Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, tenemos que hacer, ¿sí? No sé, un cuadro donde nos diga cómo vamos a hallar, no sé, la corriente o el voltaje. En este caso me están pidiendo corriente, ¿no? Tenemos una tabla. No sé, fuente activa. Activa, en este caso vamos a colocar 10 ángulo de 0, 10 ángulo de 0 grados. Esa sería mi primera fuente, está en 1 amperio. ¿Sí? Entonces esta es una fuente. Y esa pues es de fuente e igual. Listo. Fuente en 0. La fuente que estaría en 0, pues en este caso sería la de 50. La fuente de voltaje, que es de 50, ángulo de 30 grados. Esa estaría en 0 voltios. Para la segunda parte, pues vamos a hacer lo siguiente. Esta está activa y la otra fuente estaría en 0.
siquiera pueden colocarla así. Entonces esto lo vamos a llevar aquí a 0 voltios, corto. Cortocircuito. Y esta que está acá la vamos a llevar a 0 amperios, lo que significa circuito abierto. Entonces, pues, solución. Respuesta. En la primera vamos a hallar en la primera parte vamos a hallar I sub 0'. Y en la segunda, pues vamos a hallarla con la otra fuente, pues hallamos la segunda prima. Y ya sumando ellas, pues voy a hallar la total. Así es que vamos a plantear la solución a este problema y ya. Listo, esta es la idea de solución a ese problema. Entonces, tenemos dos fuentes. Tenemos que hallar dos respuestas, una para cada fuente y eso es todo. Estoy aplicando superposición. Bien, esa es la idea. Ahora lo que queda por hacer pues simplemente es desarrollar el problema. Bueno. Ahí está. Entonces, la primera solución la vamos a hallar partiendo de que la fuente de corriente, la primera está activa, la de corriente está activa y la de voltaje estaría apagada. Entonces, para ello, pues debemos dibujar el circuito con esa información. Bien, que sería prácticamente este circuito que está acá. Tenemos la primera fuente activa, la de 10, ángulo de 0 amperios. La de voltaje está en corto, aquí está. Y las otras impedancias quedan tal cual como las citamos en el problema. ¿Sí? Entonces esto sería la corriente prima. Ello lo que queremos hallar, esta corriente que está aquí. Y para hallar esa corriente, pues yo tengo que buscar algunos de mis conceptos que ya aprendí, no sé, serie paralelo, divisor de voltaje, divisor de corriente, y ver si la puedo aplicar. Mallas, podría ser malla 1, malla 2, malla 3. Una de esas corrientes ya la conozco, está en la periferia, entonces sí sería un sistema 2x2. Nodos también podría ser, ¿no? Podría ser. Porque yo puedo aterrizar todo esto como un nodo y hallo el voltaje que está acá. Luego de que tenga el voltaje sobre impedancias, pues voltaje sobre impedancia, pues me da corriente, que es lo que me están pidiendo. Y ya. Esa sería una forma de resolver el problema. Bien. Aquí, pues vamos a utilizar la siguiente. Vamos a resolver el paralelo, primero que todo. Nótense que estas dos impedancias están en serie. ¿Listo? Cuando yo resuelva esa serie, se dan cuenta que está en paralelo con J4 y está en paralelo con 6 ohms. Entonces, observen que todos esos elementos estarían en paralelo.
Si yo resuelvo esta primera, entonces se reduce a un sistema de dos impedancias en paralelo. ¿Sí? Entonces aquí se hizo eso. Resolvimos primero la de 6 en paralelo con J4. Resolvimos ello. 6 por 4, 24J sobre 6 más J4. Resolvimos y obtuvimos este resultado. Ahí está. Verificar igual. Después, aquí está el equivalente que nos queda. Después, ¿qué hicimos? Otro concepto que es transformación de fuente. Note que estos dos elementos están en paralelo. La fuente de corriente con la impedancia en paralelo están en paralelo. Entonces yo puedo llevar a cabo la transformación de fuentes. ¿Sí? Tema que repasamos la clase pasada, entonces por eso lo traje a colación. Entonces la impedancia es la misma y donde está la fuente de voltaje de corriente, pues lo voy a reemplazar por una fuente de voltaje en serie con esa impedancia. Y ya nos quedaría algo así como es lo que está indicado aquí en este. Vuelvo y repito, aplicando transformación de fuentes. Transformación de fuentes, vuelvo y repito. Entonces, al hacer transformación de fuente, observen que el circuito ya queda en serie. Y al estar en serie, pues yo puedo aplicar fácilmente la ley de Ohm, voltaje sobre impedancia, pues yo me llevaría o me daría corriente. ¿Listo? De esa forma resuelvo esta primera parte. Vuelvo y repito, esta es una idea de solución, porque se puede hacer por nodos, se puede hacer por mallas. Bien. No sé si ya confirmamos la impedancia en paralelo. La impedancia acá pues tendría el mismo valor y la fuente pues sería la impedancia multiplicada por 10. Ello nos daría pues lo que necesitamos de la corriente de la fuente de voltaje. ¿Está hecho o no está hecho? Bien. Entonces, para allá el voltaje de la fuente, pues me queda la impedancia en paralelo multiplicada por 10 ángulo de 0 o simplemente 10. Nos da igual, ¿cierto? 10 o 10 ángulo de 0, como guste. Tiene que dar lo mismo. Como quieran, como les parezca más cómodo, lo pueden colocar ahí. La impedancia en paralelo, pues 3,328 ángulo 56,31. Reemplaza. Aquí está reemplazado. 10 ángulo de 0, que equivale a 10, sobre la suma de las impedancias. Por este lado tengo 8 ohmios menos J2 más la impedancia que está en paralelo. De esa forma, pues yo obtengo, reemplazando la información, resuelvo y obtengo la solución a esa parte del problema. Nótese que no es complejo. Lo hicimos de esa forma para poner en práctica pues serie paralelo, transformación de fuentes. Ahí está. Y ese resultado pues es el que necesitamos nosotros ahora para
No sé cuánto les haya dado ahí. Bueno, aquí en la parte superior pues queda muy sencillo. Multiplicar por 10, pues corro simplemente el espacio y ya. Y en la parte inferior tocaría resolver ello. 8 menos 2 veces y en la parte del denominador nos queda algo así como 987,876 ángulo de 4,46. Igual verifiquemos ese dato. Listo. Ya lo que queda aquí pues simplemente es operar ello y obtener la respuesta. Y veamos la polar a ver cuánto nos da para confirmar acá con esta. Polar, ahora aquí, 56,31 menos 4,466. Eso nos daría 51,8. Algo así como nos dio ahí. Exacto. Bien. Y esto pues sería obviamente amperio, ¿no? Puede dar en miliamperios si fuera menor que 1, pero ahí es mayor que 1, 3, algo. Bien, esta corriente pues es la que estamos buscando nosotros para esa solución, esa primera parte del problema. Bien. Es que para si es menor que 1, se representa en miliamperios. Si es mayor que 1, se representa en amperios. Es así de sencillo. Si pasa de 1000, pues ya sea en kiloamperios. Que sería muy grande una corriente en kiloamperios, pero se puede dar. Pues depende, porque si depende de las impedancias, porque puede que le den amperios. Entonces, si tiene la fuente en miliamperios, pero tiene usted varias fuentes,
Si tiene una que es de 10 amperios, pues obviamente le tiene que dar menos de 10 amperios. Pero si tiene varias fuentes, pues usted no sabe cuál es la que está comandando el circuito. Porque esta es de voltaje, pero es independiente de corriente. Aquí pueden pasar 100 amperios por esta 50 ángulo de 30 grados. Yo no sé cuánto amperaje tenga esa fuente, tengo que calcularlo. ¿Sí me entiende? Porque es independiente de la corriente. Por eso se llaman independientes esas fuentes. Bien, entonces tocaría mirar el circuito y de acuerdo a eso. Pero sí, se pueden dar en amperios o en miliamperios. Entonces, por lo general, cuando uno escribe miliamperios es porque es menor a 1. 0,99. 0,99, eso es menor que 1. Eso ya se representaría 990 miliamperios. ¿Sí? 0,55, eso se pasa a miliamperios, 550 miliamperios. Es menor que 1. No, que me dio 1,2, pues 1,2 amperios, ya. Pare de contar. Así es. Bien, entonces aquí ya tengo la primera respuesta. Ahora tengo que hallar la segunda con la fuente activa, la de voltaje, pero apagada la fuente de corriente, que quedaría en circuito abierto. ¿Sí? Entonces ya hicimos la primera, ahora vamos a hacer para la segunda fuente. Tenemos que dibujar. Importante. Entonces nótese, apagué la fuente de corriente, queda en circuito abierto. Los otros datos son los mismos del circuito original. Y ahora pues lo que pretendo es resolverlo. En este caso voy a aplicar nodos. ¿Sí? Resolver el problema. En nodos nosotros sabemos que el circuito tiene nodo 1, tiene nodo 2 y nodo 3. Son 3 nodos para este circuito. Entonces ya nos quedaría fácil de resolver la situación. ¿Cómo resolvemos el circuito? Pues muy fácil, ya hay. ¿Quién me interesa? Pues allá la corriente I sub 0. Pues 2', ¿no? La anterior era prima, este es 2'. Ahí está. Entonces, si yo obtengo B1, la tensión B1, sobre esa impedancia que tenemos ahí, que es 8 menos J2, pues obtengo la corriente que requiero. ¿Sí? Esa es una forma de resolverlo. Otra podría ser malla 1 y malla 2. Sistema 2×2. Y resuelven allá en la corriente. Otra sería el paralelo, aquí resolviendo este paralelo, aplicando un divisor y hallando un voltaje aquí en este punto. Y con ese voltaje, como está en paralelo es el mismo, voltaje sobre impedancia, pues nos daría corriente. Esa sería la otra forma. Entonces hay varias formas de resolver el problema. En este caso, vuelvo y repito, pues voy a aplicar nodos. ¿Sí? Hallo B1 dividido sobre impedancia da corriente. Y ya. Entonces, nodo de referencia 0 voltios, nodo 3. Fuente de voltaje entre un nodo cualquiera y tierra, o nodo de referencia, pues se refleja el valor de la fuente. En este caso, la magnitud es positiva y el signo cercano a ese nodo que voy a operar, pues es positivo, más por más nos daría más 50 ángulo de 30. Bien, entonces no hay problema. Entonces nos dimos cuenta o nos damos cuenta que solo queda un nodo por analizar. En ese nodo vamos a ver nodo 1, me imagino que es ahí donde vamos a estar operando. Le voy a aplicar el SK y le voy a decir qué corrientes salen y qué corrientes entran. Yo puedo asumir que sale y quién entra. ¿Sí? En mi caso, muchas veces, pues yo asumo que todo sale. Todo lo que da por las impedancias, pues yo lo asumo que sale.
Otro dirá que una entra y otra sale, no hay problema. Todo es que planteen bien esto que está acá. Que tengan presente dónde está la igualdad, que eso muchas veces es el error. Se le olvida poner el igual y en vez de ser igual, entonces que hay sumando o restando. Entonces, si no tienen conceptos claros, pues hay aquí el error. Es muy común ese error. Pero más ¿de qué? De estar pendientes. Yo asumí que todas salen acá. Entonces B1 menos el voltaje 3, que es 0 voltios, entonces me quedaría B1 sobre 8 menos J2. Ahí está mi primer término. El segundo término sería este que tenemos acá, P1 sobre la impedancia, que es J4. Ahí tenemos el segundo término. Y para el tercero, pues sería una diferencia potencial B1 menos B2 sobre 6. B1 menos B2 sobre 6. B1 menos B2. Pero B2 es 50 ángulo de 30. Lo puedo reemplazar sobre 6. Igual a 0. Aquí yo puedo resolver. Entonces aquí hay situaciones que yo puedo resolver de una forma u otra. Yo puedo resolver esta primera parte y después volverla a la ecuación. ¿Cómo? Pues multiplicando, ¿cierto? Por el conjugado 8 más J2 sobre 8 más J2. ¿Cuál es la idea de hacer eso? Pues quitar esta J que está acá. Este segundo término pues me queda fácil. 1 sobre J pues equivale a menos J. ¿Sí? Entonces quité del denominador, quité la J. Y este 6 pues no tiene ningún inconveniente. Bien. Pues eso me facilitaría en sí un trabajo. Bien. Yo lo repito, yo puedo trabajar este por aparte y después volverlo a la ecuación. Esa es una forma. Otra, pues la que está aquí indicada, B1, factor común, 1 sobre 8 menos J2, noten, más 1 sobre J4 más 1 sobre 6. Este término es negativo, pasa al otro lado positivo. Ahí está. Aquí, ya lo que saben, pueden solucionar. Aquí, ¿qué hice? Noten. Tomé 1 sobre 8 menos 2J. Ahí está. Lo multipliqué y lo dividí. Nótense que aquí es más. Y aquí es más. Entonces multipliqué y dividí por el conjugado. Listo. Aquí me queda fácil. 8 por 1 pues me da 8 más J2 multiplicado por 1 pues J2 o 2J. Ahí está. Y en la parte de abajo, esto ya lo había por ahí explicado en algún momento. 8 lo multiplico por 8 y 8 lo multiplico por J2. 8 por 8 es 64, 8 a la cuadrada. Y 8 por J2 pues me daría J16 o 16J. Y hacen lo propio con el otro término. ¿Sí? Menos J2 multiplicado por 8, eso me da menos J16. Y aquí menos J al cuadrado multiplicado por 4. Menos J al cuadrado, recuerden, eso ya lo expliqué. Eso es igual a 1. Entonces, 1 por 4, pues me quedaría 4. Esta forma, pues se recuerden ustedes, más J16 menos J16, pues se cancelan y al final me queda 8 al cuadrado más 4. O 2 al cuadrado, que es 4, da igual. 64 más 4, pues eso me da 68. Entonces, nótese que aquí, en esta parte, en el denominador, no aparece la J. No aparece la J. Entonces, ello va a ser importante
¿sí? Si en algún momento dado pues necesitan y no tienen la calculadora presente, pues miren, nótense que no hay necesidad de tener la calculadora. Yo lo puedo hacer así de forma general y podemos resolverlo. ¿Listo? ¿Qué les dije para evitar esta partecita que está acá? Pues tomen la parte real, eleven al cuadrado, y tomen la parte que acompaña a j y eleven al cuadrado. Ese siempre va a ser más, lo que sea. 8 al cuadrado más 2 al cuadrado es a 68, da igual. ¿Sí? Entonces ahorran tiempo. Bien. Dicho eso, ya teniendo presente esa situación, entonces, ahora que hice B1, aquí 1 sobre 8 menos J2, lo reemplazo ahora por 8 más J2 sobre 68. Reemplace ese término que acabo de resolver. O sea, esto que está acá, lo reemplacé por lo que acabo de obtener. Ahora aquí me queda 1 sobre J4. 1 sobre J es menos J. Entonces observen lo que pasó ahí. Apliqué el concepto. Menos J sobre 4. Nótese que el 4 queda en el denominador. Ojo con eso. Error común es que también suben el 4. Pues, tengan cuidado. Más 1 sobre 6 igual a 50 ángulo de 30 grados sobre 6. Entonces de aquí pues ya me queda fácil resolver esta situación. Se está multiplicando, pues pasa a dividir. Resuelven extremos y medios y ahí tienen la solución. ¿Ven? Faltaría resolver para encontrar las respuestas. Profe, ¿cómo se resuelven las polares para volver a números reales? ¿Cuáles rectangulares? ¿Quién preguntó? Profe, ahí se resuelven de polares a rectangulares, ¿cierto? O solo polares, solo queda polar nada más. No entiendo. O sea, se puede convertir de polares a rectangulares y de polares a exponenciales, ¿cierto? ¿O no? No entiendo a qué dirige la pregunta. Es que no entiendo qué es lo que quiere. Si yo quiero resolver esto, pues yo puedo representarlo en polar. Si yo quiero resolver esto está en rectangular, lo paso a polar. ¿Por qué? Porque en polar es más fácil dividir. Pero yo puedo dejar esto en rectangular, multiplico y divido por el conjugado como lo hice aquí arriba y resuelvo por rectangular. La multiplicación y la división yo la puedo hacer por rectangular, suma y resta por rectangular. ¿Sí? Que la multiplicación y división pues se recomienda se haga en polares. ¿Por qué? Porque es más sencilla. Si es un cociente, pues divido las magnitudes y resto ángulos. Aquí es 8,333 dividido en 0,3598, lo divido, las magnitudes, eso me da 23,16
Y los ángulos los resto. Aquí es 30 grados menos y aquí ahí tengo otro menos. Menos con menos daría más. 30 más 37,6, pues eso me daría 67,6. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues en polar sería más adecuado para representarlo en ¿qué? Para hacer una división o una multiplicación. Si fuese una multiplicación, se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. En cocientes se dividen las magnitudes y se restan los ángulos. Bien, es eso. Ahora, que si su respuesta la necesitan polar en rectangular, pues bueno, eso depende de lo que vaya a hacer. ¿Sí? Muchas veces, pues, nos va a convenir tener representada la respuesta de las dos formas. Cuando estemos trabajando potencia, pues necesitamos la potencia en rectangular, la potencia compleja en rectangular y la potencia compleja en polar. Y ahí vamos a sacar toda la información que vamos a utilizar para solución de un problema. Bien. En este caso me sirve ¿qué? En polar. En este caso me sirve en polar. ¿Por qué? Porque si yo hallo la corriente en polar, después me queda mucho más fácil pasar a rectangular. Ahora, si yo necesito sumar la corriente antes de pasarla al tiempo, pues me va a servir en rectangular. ¿Por qué? Porque la suma y la resta se hacen en rectangular. Entonces, eso depende de la conveniencia o en lo que esté trabajando y lo que quiera yo hacer. Y eso cómo se logra, pues haciendo ejercicios y analizando, pensando qué es lo que estoy haciendo, no simplemente llenando hojas, analizando qué estoy haciendo. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Bien, entonces allí el voltaje B1 lo voy a dividir sobre J, 8 menos 2J, ahí está. Y ya con eso obtengo la respuesta. Bueno, entonces, 23,16, verifiquen esto igual. Ángulo de 67,606 dividido en 8 menos 2 veces I. En rectangular nos da 0,408 más J2,78. Algo así me daría en rectangular. Bien, lo pueden pasar a rectangular, pero vuelvo y repito, depende de lo que necesiten hacer. De aquí directamente no podemos pasar I2 a tiempo y sumar en tiempo, eso no lo podemos hacer acá. Eso solo se hace cuando las frecuencias de la fuente son diferentes. Aquí, en este ejercicio, las frecuencias de las fuentes son iguales. Por lo tanto, debo sumar en el dominio de la frecuencia. Bien. Entonces, esta corriente la llevo a mi tabla de resumen, que estaría acá. Ahí está mi segunda respuesta. Esta primera respuesta que está arriba está bien, pero la necesitamos ¿en qué? En rectangular para poderla sumar. Es más conveniente.
En rectangular verifiquemos igual. Nos daría esto. Más J, ángulo positivo, es probable que sea J, 2,65 Down amperes. Bien, entonces sumando, ya con eso obtenemos la corriente total, que es lo que necesito. Y aquí quedaría muy fácil ya sumar la parte real con real, 2,082 más 0,400 o algo así. Esto nos da 2,49, igual verifiquemos esto. Y en la parte imaginaria tenemos 2, son positivos. Lo sumo. Eso me da 5,429. Y estoy hablando de corriente. Bien. Ahora, si me piden esa corriente en el tiempo, pues ahora sí, esta corriente que acabo de obtener, esto que está acá, lo pasaría al tiempo. Sí, si piden esa corriente en el tiempo. Entonces, en el dominio del tiempo me quedaría lo siguiente. La corriente va a ser igual a Im coseno omega t más teta sub i. Entonces, para llevarlo a tiempo, ahora sí necesito representar lo que acabo de obtener en polar. 2,49, lo pasamos a polar y eso me da algo así. De polar lo paso a exponencial. Y con el exponencial ya lo puedo pasar a tiempo. Algo así me da la calculadora. No sé, comparemos. Ángulo de 65,36 grados dado en amperios porque estamos hablando de corriente. ¿Qué hice yo aquí? Aquí es coseno, eso pasando a la polar, ¿no? Coseno, aquí entre paréntesis viene el argumento, como no me están dando la frecuencia, pues la dejo indicada, omega t más 65,36 grados, ¿sí? Dado en amperios. Y ahí estaría la solución para ese problema si piden la corriente en el tiempo.
La respuesta que me da el libro, pues muy parecida, 5,969. Aquí me da 5,973. Y ello es porque nosotros estamos tomando tres cifras significativas después de la coma. Es por ello que nos da esa respuesta. El ángulo 65,45 y a nosotros nos dio 65,36. Muy parecida la respuesta. Son de igual forma aproximaciones, ¿cierto? Entonces es importante. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Es muy sencillo, vuelvo y repito. Pero hay que tener conceptos claros, si no podemos cometer errores. Conceptos, sobre todo de circuitos 1. Y ya. Ahora, ¿listo? Bueno, entonces así podemos resolver ese tipo de problemas. Otro problema que podemos encontrarnos es este, que está acá, por ejemplo. Me piden hallar el voltaje en el tiempo. Ese voltaje, pues es el voltaje que tenemos a la salida del circuito. En esta parte, si nosotros vamos a los libros, podemos encontrarnos ejercicios con amplificadores bastante interesantes. Cuando me refiero a ellos, que podemos encontrar circuitos con mayores que en cascada, puede ser en paralelo, en serie, un conjunto de amplificadores aquí, y puede empezar a analizar un problema más complejos. Bien, con aplicándole fasores. Y recuerden que fasores solo nos da la respuesta forzada. Si ya se requiere respuesta natural, pues ahí sí tenemos que trabajar con ¿qué? Con Laplace, que ese es otro cuento. Entonces copiemos rápidamente este ejercicio para hacerlo y para resolver dudas si las hay de esta partecita.
Entonces, para resolver este problema, primero nos fijamos que estamos en tiempo. Todos los elementos que están en el circuito están en tiempo. Para identificar ello, pues, nos vamos a la fuente. Observen, es 3 coseno de 1000t, tiempo. Observen el capacitor, está en microfaradios. Observen este otro capacitor que está por acá, está en microfaradios. Bien. Entonces, está en tiempo. Recuerden, tengo que pasarlo a dominio de la frecuencia. Y para pasarlo al dominio de la frecuencia, pues vamos a llevar a cabo una tabla. Cuando terminamos y obtengamos los valores de la tabla, en el dominio de la frecuencia, volvemos a dibujar el circuito. Se vuelve a dibujar el circuito. Pero ese circuito se dibuja, ¿sí?, con todos los valores en frecuencia. Toda la información debe estar en frecuencia. ¿Ven? Entonces es muy sencillo. Aquí está igual en tiempo. A cada elemento, porque tengo varias resistencias, pues a R1 le llamé a 10K, R2 a la otra resistencia de 10K y R3 a la otra resistencia que es de 20K. Capacitor 1, 0,2 microfaradios, capacitor 2 a 0,1 microfaradio. Ahí tenemos el circuito en frecuencia. Bien. R1, 2 y 3 lo di para cuando esté construyendo la tabla, pues sea fácil identificar a qué elemento estoy haciendo referencia, y cuando dibuje pues en frecuencia me quede fácil representar. Bien, dominio tiempo, voltaje fuente, 3 coseno de 1000t, da en voltios. Capacitor 1 es 0,2 microfaradios, R1 10 kiloohmios, capacitor 2 0,1 microfaradio, resistencia 2 10 kiloohmios, resistencia 3 20 kiloohmios. Esos son los valores de los elementos que conforman el circuito en dominio tiempo. Bien. Dominio de la frecuencia. Coloco la frecuencia a la cual está operando el circuito. 1000 radianes segundos. Esos 1000 radianes segundos, recuerden, vienen de acá, el argumento. Ahí está, 1000 radianes segundo. Eso es importante. Ese dato lo necesitan para pasar de dominio tiempo a frecuencia, ¿sí?, y obtener las impedancias en el capacitor y obtener y de la bobina si es el caso. En este caso solo tengo capacitores. Y ya. Entonces, si yo paso el voltaje de la fuente, me quedaría como voltaje fasorial es igual a 3. Nótese que es coseno de 1000t, entonces el ángulo pues en este caso sería 0. Si quieren, colóquenlo, y si no, pues no tienen ningún problema. Si quieren, pueden colocar el ángulo, 3, ángulo de 0. Eso es más como costumbre que otra cosa. ¿Sí? Ahí lo coloqué simplemente. Ángulo de 0 grados da en voltios. ¿Listo? Este es el valor de la fuente, pero nótese que es voltaje fasorial. La impedancia en el capacitor es menos J sobre omega C, o 1 sobre omega C, multiplicada por J, y 1 sobre J pues es igual a menos J. Ahí está. Bien. Le damos valores. Omega en este caso vale 1000. C vale 0,2 micro. Me quedaría entonces 0,2 mili.
resuelvo y eso me da menos J 5000 ohms o menos J 5 kilo ohms. Ahí estaría. Es una impedancia capacitiva. Me tiene que dar menos J. Eso ya lo había explicado en clase anterior. Menos J. Eso es importante tenerlo presente siempre. Si esa impedancia le llega a dar positiva, hay un error. Verifique conceptos. Por acá, la impedancia en la resistencia, pues no hay ningún problema, es su propia resistencia. Entonces, ¿de cuánto es? De 10 kilo ohms. No cambia nada, noten. No ha pasado nada. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos con el segundo capacitor. Lo vamos a pasar a frecuencia. Lo único que tenemos que hacer, pues, colocar la relación, que ya está ahí. Ahí está. Menos J dividido en omega C2. Omega vale 1000 y C2 vale 0,1 microfarad. Entonces reemplazo y resuelvo. Me da menos J 10 kilo ohms. Importante recordar acá internación de medida, los prefijos, ¿no? Que es micro y que es kilo. ¿Sí? La resistencia 2 y 3 pues son las mismas en frecuencia, en tiempo y en frecuencia pues nos va a dar el mismo valor. Entonces ahí creo que no van a tener ningún inconveniente. Vuelvo y repito, coloquen lo que están aplicando para hacer la conversión. Esto es importante. Esto se lo deben aprender. Esto es de lo básico que usted debe conocer. Bien. Ya tenemos el circuito con mis datos en frecuencia. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues dibujar el circuito en frecuencia. La fuente 3, ángulo de 0, da en voltios. Impedancia en la resistencia, impedancia 1 en el capacitor 1. Impedancia en la resistencia 2, impedancia en la resistencia 3. Impedancia en el capacitor 2. Voltaje de salida, nótese que se colocan voltajes en mayúscula. Mayúscula. ¿Sí? Porque estamos en el dominio de la frecuencia y representando fasores, ¿no? Bien. Importante, vuelvo y repito, dibujar el circuito en frecuencia. Muchos tienden a hacerlo sobre el mismo circuito y ahí es donde vienen los errores. Entonces es importante. Ya estando en este punto, pues, nos queda fácil analizar la situación. Profe, una pregunta que apenas que no escuché. Profe, ¿cómo se vuelve el ángulo de la fuente 0? El que es 1000. Ah, ya, qué pena, profe, ya lo entendí. Bueno, no tiene ángulo, no tiene fase, entonces simplemente omega t más teta sub b, teta sub b vale 0.
Lo coloco por simplemente como para relacionarlo. Nótense que lo puede quitar. 3 voltios, que no tiene ángulo. Bueno. Aquí está igual en frecuencia. ¿Cómo se pasa de tiempo a frecuencia? Bien. Listo. Ya con esa información, pues nos queda fácil resolver el problema. Entonces recuerden que para solucionar este tipo de situaciones, nosotros usamos lo que se llamaba, o lo que se llama o se conoce como la primera ley de Kirchhoff, LSK. Bien, LSK. Entonces vamos a aplicar dos LSK. Una la vamos a aplicar aquí en este nodo. Esa sería la LSK 1. Y otra la vamos a aplicar en este nodo, que está acá, LSK 2. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Observen que en este circuito pues aparece el concepto de tierra. Nótense que aquí es cable, el mismo cable, entonces aquí aparece 0 voltios, aquí hay corto virtual, y entonces en este punto aparecen 0 voltios. Observen el detalle. Hasta ahí no hay problema. Ahora, el voltaje que está a la salida, que es que me están pidiendo, en el tiempo, primero lo hallo en frecuencia, después lo paso a tiempo, es el mismo voltaje que estaría aquí, miren. Nótense que este es el mismo conductor. Bien. Entonces, ya la solución es sencilla. Hallar una ecuación para la LSK1 y una segunda ecuación para la LSK2. Bien, aquí vamos a resolver la situación. Entonces, nodo 1 y este que está aquí le vamos a llamar nodo 2. Bien, vamos a aplicar el SK y resolvemos. Para el nodo 1, pues sabemos la sumatoria de las que salen, de las corrientes que salen, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que entran. ¿Sí? Vamos a aplicar ese concepto. Entonces, el circuito aquí ya me está dando unas corrientes, una asignación. Y aquí observamos que la corriente que pasa por la fuente está entrando al nodo. Y de las impedancias 2, de la resistencia 2 y de la impedancia de la resistencia 3 y del capacitor 1, pues están saliendo. Vamos a respetarlo tal cual como está ahí. Formulando la ecuación, me quedaría de esta forma. B1 es una tensión fasorial, menos 0, nótense que aquí se refleja 0 voltios, tierra virtual, circuito virtual, B1 menos 0 sobre 10K, ahí tenemos. No se les olvide colocar los kilos, los mil, todo eso es importante. Más tensión 1, tensión fasorial 1, menos la tensión fasorial de salida, sobre 20K, diferencia potencial sobre impedancia. Eso da corriente. Tenemos por acá otra. Tensión fasorial 1, menos 0 sobre menos J, 5 kilos. Aquí está. Tensión sobre corriente, sobre pues me da corriente. Correcto. ¿Qué está entrando? Bueno, esta corriente.
Entonces sería la tensión que está en la fuente menos la tensión fasorial 1 sobre 10K. Ahí está. Puedo descomponer 3 dividido en 10K menos la tensión fasorial 1 sobre 10K. Eso lo puedo hacer. Entonces, observen que acá me dan términos de B1. Ese término pues lo voy a pasar al otro lado. A sumar, aquí está restando, pasa a sumar. Entonces la ecuación me va a quedar en términos de tensión fasorial nodo 1 y de tensión fasorial de la salida. ¿Bien? Ahí para allá pues ya es más. Aquí, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí sobre 10K no hay problema, 20K, y aquí dice 1 sobre menos J. 1 sobre menos J, yo les dije que eso era equivalente a J. 1 sobre menos J es igual a J. 1 dividido en menos J es igual a J. Entonces, esto se resuelve, mire. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que en el denominador no queden J. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, por eso apliqué esa regla. 1 sobre menos J es igual a J. Bien. Ahora sí puedo sacar factor común, lo que son B1, y los voltajes fasoriales de salida. Y organizo la ecuación. Y ya con esa ecuación, pues nos queda fácil. Entonces, sacamos tensión fasorial 1, porque es común, y organizamos la ecuación. Y ya está. Esta es una ecuación muy sencilla. Y ya está. Esa sería mi primera ecuación. ¿Listo? Para mi segunda ecuación, voy a aplicar el mismo concepto. Nodo 2. Voy a aplicar corrientes que salen igual a las corrientes que entran. Pues es muy sencillo en esta situación. ¿Por qué? Porque tengo dos elementos. Impedancia capacitiva 2, impedancia resistiva 2. Ahí están esos dos. Entonces, ¿qué está saliendo? Acá observen. El circuito me dice que esta corriente sale, esta que está acá. 0 menos el voltaje fasorial de salida. Sobre menos J10K. Esa es la que sale. Esto era para confirmar otra cosa. Entonces sería 0 menos el voltaje de salida, sería, coloquémoslo acá, sobre, aquí sería menos J10K, ¿sí? Que sería este término. Sale.
Esta corriente que pasa por 10 kiloohmios está entrando, entonces va a ser igual a lo que está entrando. En este caso sería B1, tensión fasorial del nodo 1, aquí B1, menos 0, que es lo que está acá, sobre 10K. Voy a colocarle menos 0. Sobre 10K. Ahí está. Diferencia potencial sobre impedancia, pues me daría corriente. Y estoy trabajando con corrientes. Está bien. De aquí, ¿qué puedo hacer? Mejorar esto, ¿cierto? Aquí me dice que es 1, menos con menos, pues me daría más. Menos con menos me daría más. Y me quedaría el voltaje de salida sobre J10K. Observen que este 10K con este 10K lo puedo resolver. Este menos con este menos se resuelve y me quedaría 1 sobre J. Entonces, vamos a lo siguiente. Que el voltaje 1 va a ser igual a menos J multiplicado por el voltaje que está en la salida. Verifiquen igual. Así que lo que hice acá directamente despejé B1. 10K está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y divido en 10K, pues prácticamente se cancela. Menos con menos pues daría más, voltaje de salida sobre J, pues 1 sobre J equivale a menos J, ahí aparece eso. Bien, entonces ya tengo dos ecuaciones, que es lo que resta por hacer, pues simplemente solucionar una función de la otra. Y aquí queda fácil, ¿cierto? Porque la ecuación 2 ya tengo el voltaje B1, B1 lo voy a reemplazar en la ecuación 1, y ya me queda despejar el voltaje de salida. Entonces fue muy fácil resolver esta parte del circuito. Bien, entonces aquí tenemos la ecuación 1, 5 más J4, estoy yo multiplicado por B1, pero B1 en este caso vale menos J veces el voltaje de salida. Menos el voltaje de salida igual a 6. Resuelvo aquí término a término y despejo el voltaje de salida. Y ya con eso podemos obtener la respuesta que me están pidiendo. Bien, entonces aquí vemos que el voltaje de salida ¿sí? Es igual a 6 dividido en 3 menos J5. Ahí está.
Pero vuelvo y repito, del denominador debemos quitar la J. Entonces ahí podemos multiplicar y dividir por el conjugado, esa sería una opción. Otra opción, pues pasarlo a polar y resolver por polares. 3 más J5 y abajo vamos a colocar lo mismo, 3 más J5. Y resolvemos. 6 por 3 daría 18 más J15. 30. 3 por 6 y 6 por 5. Y abajo nos quedaría 9 más 5 por 5, 25. Y ahí estaría. Verifiquen igual esta solución. Bien. Llegamos acá, no sé, verifiquemos. Bueno. Ya con esa solución en este punto, lo que hay que hacer o que se debe hacer, pues pasar a tiempo, que me están pidiendo el voltaje de salida en el tiempo. Entonces ahí pues, sería sencillo. Lo pasan a exponencial y con el exponencial ya lo pueden pasar a tiempo. Bueno. Entonces, pasando a esto exponencial, pues se quedaría de la siguiente forma. La magnitud es la misma. Recuerden que esa no se altera. Aquí vamos a colocar exponencial. Y aquí colocamos J. Y esa J va acompañado con el ángulo. Nótense que en este caso me da positivo el ángulo, pues lo coloco tal cual como me da. Si me da negativo, entonces me quedaría menos J y colocar la magnitud del ángulo. Ya de esta forma, pues, nos queda fácil llevarlo a tiempo. Entonces en tiempo sería el voltaje. Va a ser igual, ¿sí? Es la parte real que estamos trabajando nosotros. Y aquí vamos a colocar la frecuencia. No me acuerdo, creo que eran 1000. Verifica, 1000T. Más lo que nos dio en el ángulo.
Y esa sería la solución ya dada en el dominio del tiempo. Ahí está. Entonces, observen que no es complejo la situación. Tener claro los conceptos de circuitos 1 y aplicarlos. ¿Ven? Esa es la solución. Aquí está. Al problema. Bien. En el libro pues, hay otros ejercicios aún más interesantes, vuelvo y repito, amplificadores operacionales. La idea es la misma siempre, entonces no van a tener dificultad en hacer ese tipo de problemas. Otro tipo de problemas que le pueden aparecer es que me den simplemente la reactancia y usted tiene que agregarle, llevarlo a impedancia, agregarle la menos J o J. Entonces tengan cuidado con ese detalle, porque esos ejercicios también pueden aparecer, incluso aparecen en los libros. Le dan la reactancia, no le dan la impedancia. Usted tiene que colocar esa parte que falta para que quede como impedancia. Bien, no sé si tengan alguna duda. Yo tengo muchas, como por ejemplo cuando van a hacer el parcial. Por ejemplo, ¿qué han dicho del calendario? ¿El calendario académico sigue igual o lo van a reformar? Porque si sigue igual, pues, nótese todo lo que nos falta y el tiempo que no tenemos. Nos preocupan. Porque recuerden, esta es una materia de base y esto no es simplemente verlo acá y aquí termina todo, ¿no? Hasta ahora comienzan a haber circuitos. Otro semestre pues los van a aplicar. Entonces me preocupa es qué va a pasar. Entonces, importante el detalle. ¿Quién habló? Muy. Pues yo vi asesorías, pero igual aquí en clase pregunto si hay dudas y tampoco. O sea, aquí es el momento de hacer las preguntas. Porque queda más cómodo porque estamos aquí, vamos de una resolviendo. Pues sí hay asesorías, pero como siempre nadie se conecta. Bueno. Bien, entonces este tipo de problemas, vuelvo y repito, se solucionan de esta forma. En el libro hay más, sería bueno que por curiosidad, solo por curiosidad, ir al libro y buscar más ejercicios y aplicar los conceptos. Otra cosita importante, nótese que aquí se necesita ser muy cuidadoso y muy metódico. Hay que hacer la tabla de conversión tal cual como la pide el problema para que evitar errores. ¿Sí? He visto muchos que cometen errores muy sencillos,
que para ese nivel pues no deberían cometerlo, pero bueno, igual los cometen, pues tienen que, y en donde se cometen, pues en las cosas más fáciles, ahí cometen los errores. En el libro está se habían otros ejercicios más interesantes. Está tiene bobina y tiene capacitor, y los otros son resistencias. También se lo pueden llevar a cabo. Aquí creo que depende el valor de la resistencia. Bien, está interesante porque encuentre la frecuencia de oscilación. Entonces, esto fácilmente puede ser un quiz o un parcial. Este circuito que está acá, de los amigos de telecomunicaciones. Fácilmente porque es un oscilador, encuentre la frecuencia de oscilación. Esto es típico en telecomunicaciones, por ejemplo. Bien, ahí tienen un buen juguete para jugar. Hay otros, no sé, la Administer tiene más ejercicios de este tipo. Allá sí hay unos bien interesantes, bien bacanos para los fines de semana que esté lloviendo, estén aburridos. Allá hay unos muy bonitos. Bien. Entonces, hasta acá llegaría el capítulo que es correspondiente a fasores y análisis fasorial. ¿Qué queda por ver? Queda por ver lo que es el capítulo de potencia y queda por ver el capítulo de Laplace. Y como van las cosas, me preocupa sobre todo ese último capítulo. Porque ese capítulo, pues como el tiempo como se iba trabajando, pues nos iba a sobrar tiempo para dedicarle bien a ese capítulo, que ese capítulo es supremamente importante. Supremamente importante para los 3 programas que están acá. Entonces, profe, ¿ese corte es solo capítulo 9 o 9 y 10? 9 y 10. Entonces, no sé, ahora el otro resto de gente, ¿para cuándo va a disponer el parcial? Porque si se dejan acumular temas, bueno, ya es cuestión de ustedes. Bueno, hasta hoy, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Ya la otra semana, pues mirar a ver para cuándo vamos a colocar el parcial. Hasta donde yo sé, el calendario académico no lo han cambiado. Pues, terminamos el semestre tal cual, como se dijo el primer día de clase. Hasta donde yo sé, no sé si eso se hizo ayer o ahorita en la mañana. Por lo tanto, si eso no se cambia, pues se van a tener las mismas fechas. Hay que subir notas. ¿Sí? Porque eso está vigente. Hasta que no deroguen ese acuerdo, pues eso está vigente. Y eso es lo que manda. Entonces ahí no sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno. Entonces dejamos por hoy hasta acá. Ir trabajando. En la tarde les voy a colocar un taller 2 y taller 3. Está resuelto en Alexander. Son ejercicios problemas que están asociados a los ejemplos. Entonces, si hacen el ejemplo, ya está hecho en el libro. Si estudian el ejemplo con eso y base en lo que les he dado, ¿sí? Y la información que está en su MS Teams, entonces ustedes pueden hacer los ejemplos de práctica. Ahí está todo. Es seguir los pasos, hacer la tabla de tiempo a frecuencia, volver a dibujar el circuito, mirar si aplico mallas, si aplico nodos, o lo que me pide el problema. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, no siendo más, nos estaremos viendo.